Bueno, hola a todos y volvemos a encontrarnos en esta oportunidad. La idea es presentarles casos clínicos. Yo les voy a comentar de qué se trata cada uno de los casos. Al final de cada caso, ustedes van a encontrar una pregunta con 4 opciones de respuesta y en realidad una es la correcta. En otro archivo vamos a poner cuáles son las respuestas correctas y de esa manera ustedes podrán evaluar si lo que han respondido está bien o no. Y si no está bien, entonces tendrán que reforzar vuestros conocimientos. En el primer caso es una paciente de sexo femenino de 32 años de edad, secretaria administrativa, y en enero del año pasado consulta con una poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones de 3 meses de evolución. O sea que prácticamente ella había empezado a principios de noviembre del 2018, noviembre, diciembre y enero, con poliartritis, o sea, una artritis de muchas articulaciones, pero de grandes y pequeñas articulaciones, y que todo ese cuadro de poliartritis iba acompañado de rigidez matinal de 90 minutos de duración. Se solicita el laboratorio y en el laboratorio uno puede observar anemia, elevación de las plaquetas, o sea, tenía trombocitosis, una eritrosedimentación elevada, y en la radiografía de manos lo único que uno podía observar era una tumefacción de partes blandas. No había erosiones, no había lesión en la articulación, no había alteraciones del eje. Entonces, ¿en cuál de las siguientes patologías pensaría usted en primer lugar? ¿En artritis reactiva? ¿En artritis psoriásica? ¿En artritis reumatoidea? ¿O en una vasculitis leucocitoclástica? El segundo caso es un paciente de sexo masculino de 24 años de edad y llevaba 6 semanas de evolución de poliartralgias con compromiso de las articulaciones interfalángicas proximales y de las metacarpofalángicas. Al examen físico, lo que podemos constatar es tumefacción de la articulación de la interfalángica del primer dedo del pie derecho. Como ustedes pueden ver, fíjense, el pie derecho respecto al pie izquierdo y la tumefacción que tenía de la interfalángica del primer dedo. No tenía compromiso de la primera articulación metatarsofalángica, tenía compromiso de la articulación interfalángica del primer dedo. Muy bien, entonces, ¿en cuál de las siguientes patologías usted pensaría en primer lugar? Artritis asociada a lupus eritematoso sistémico, artritis psoriásica, artritis reumatoidea o vasculitis leucocitoclástica. Bueno, muy bien. Pasemos al caso clínico número 3. Esto es una paciente de 21 años de edad, de sexo femenino, que estaba siendo tratada con metotrexato 15 miligramos semana, intramuscular, más ácido fólico 5 miligramos y más naproxeno 1000 miligramos por día. O sea, que la paciente había debutado con una poliartritis simétrica de grandes y pequeñas articulaciones y había sido tratada como si fuese, ¿qué cosa? Una artritis reumatoidea. Pero, desde hace una semana, la paciente presenta caída fácil del cabello, úlceras nasales, rash malar
y 24 horas antes de la consulta presenta puntada de costado por un derrame pleural izquierdo. Esta es la paciente y fíjense en la alopecia parcial que ya tenía la paciente. En realidad tenía una caída fácil del cabello, pero lo que más llamaba la atención, este rash facial que de alguna manera respetaba los surcos nasogenianos. Interesante. ¿Qué estudios le solicitaría a esta paciente? Factores reumatoideos, anticuerpos antinucleares y anti-DNA, una tomografía axial computada pulmonar de alta resolución o una radiografía de tórax. ¿Cuál de todos estos análisis o estudios los ayudarían a ustedes a hacer el diagnóstico de esta paciente? Eso es lo que tienen que pensar. Vamos al caso clínico número 4. Este es un paciente de sexo masculino de 48 años de edad y nos solicitan la interconsulta en la guardia porque el paciente tenía una monoartritis de rodilla derecha de 72 horas de evolución. Pero aparte de la monoartritis, el paciente presentaba fiebre, escalofríos y compromiso del estado general. Como antecedentes, era un paciente con artritis reumatoidea en tratamiento con metotrexato, más ácido fólico, más diclofenac 150 miligramos por día, más prednisona, o sea, estaba con corticoide en dosis bajas, en dosis antiinflamatorias de 7.5 miligramos por día, y más un agente biológico, en este caso, adalimumab, subcutáneo cada 14 días desde hacía 2 meses. ¿Qué les surge? ¿Qué impresión? ¿Qué es lo que les hace ruido en este paciente? Porque, a ver, es un paciente que consulta por una monoartritis de rodilla derecha, lo cual significa que el paciente, desde el punto de vista de su actividad, estaba bastante bien, o sea, estaba controlado. Ojo, que este paciente es un paciente con una artritis reumatoidea muy severa. Muy severa, ¿por qué? Porque está con metotrexato, está con antiinflamatorios en dosis máxima, está con corticoide y está con un agente biológico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que haría en un paciente que llega a la guardia con estas características? En base a lo que estás pensando, ¿pedirías en primer lugar una radiografía de rodillas? ¿Harías una artrocentesis diagnóstica? ¿Pedirías un análisis de laboratorio o harías una resonancia magnética de rodilla? Interesante. Vamos al caso clínico número 5. Paciente de sexo femenino, de 32 años de edad. También nos llaman a una interconsulta en la guardia. La paciente tenía disnea de esfuerzo e imposibilidad de caminar por sus propios medios, de incorporarse de la posición acostada a sentada. Y saben también qué nos llamó la atención: la coloración violácea en párpados. Entonces, ¿en cuál de las siguientes patologías pensaría en primer lugar? ¿En lupus eritematoso sistémico? ¿En dermatomiositis? ¿En una vasculitis granulomatosa o en una polineuritis? Vamos al caso clínico número 6. Este es un paciente de sexo masculino de 41 años de edad, quien había presentado hace 10 años diarrea. A las 2 semanas de la diarrea, el paciente presenta oligoartritis, talalgia bilateral, conjuntivitis y úlceras orales. En ese momento, el paciente era serológicamente negativo para factores reumatoideos y sin manifestaciones radiológicas patológicas.
se le hace tratamientos discontinuos con antiinflamatorios no esteroideos. En realidad no era prednisona, sino meprednisona, 8 miligramos por día. También había recibido esteroides intraarticulares, utilizamos la triamcinolona, y también se había utilizado metotrexato en dosis de 15 miligramos semana por vía oral más ácido fólico. El paciente evoluciona con brotes y remisiones de oligoartritis, entesitis y lesiones en glande. Estas son las lesiones de este paciente y fíjense en las lesiones típicas en el glande, también en el cuerpo del pene. Muy bien, hace 4 años el paciente hace una reactivación articular con coprocultivo positivo para Shigella sonnei. Se hace el tratamiento con doxiciclina, 100 miligramos por día durante 90 días y logramos una remisión total hasta la actualidad. Perfecto. Entonces, en base a todo el caso que se los describí, ¿en cuál de las siguientes patologías pensaría? ¿En artritis psoriásica? ¿En artritis séptica? ¿En artritis reumatoidea seronegativa? ¿O finalmente en artritis reactiva? Vamos al caso clínico número 7. Este es un paciente de 69 años de edad que consulta por una dorsalgia con dolores de tipo osteócopos, o sea, dolores nocturnos que no ceden con los analgésicos. El paciente tenía un antecedente de un cáncer de próstata hace 9 meses, con una pérdida de fuerza muscular a predominio proximal, con pérdida de peso, anorexia y adinamia. En base a la sospecha, pedimos una gammagrafía ósea total que muestra múltiples focos hiperactivos. Por lo tanto, ¿en cuál de las siguientes patologías pensaría? En primer lugar, lesiones metastásicas, sepsis con compromiso óseo, vasculitis necrotizante o lesiones óseas por osteoporosis. Bien, vamos al caso clínico número 7. Esta es una paciente de sexo femenino de 53 años de edad que consulta por gonalgia bilateral con dolor sobre todo al inicio del movimiento. Era una paciente que estaba mucho tiempo sentada y tenía que apoyarse con las manos para poder incorporarse y que a medida que la paciente entraba en actividad, la paciente mejoraba, pero al cabo de unos 50, 70, 100 metros volvía a aparecer el dolor y la paciente la obligaba a parar. Al examen físico la revisamos y encontramos un aumento del volumen articular con una hiperlaxitud ligamentaria de la rodilla porque tenía movimientos láteros laterales y ustedes saben que la articulación de la rodilla está preparada para hacer movimientos de flexo-extensión, pero no movimientos laterales. ¿Qué es lo que le da qué es lo que le da estabilidad a la articulación? Los ligamentos laterales, el interno y el externo. Y cuando hacíamos la flexo-extensión de la rodilla, encontrábamos una crepitación fina a la movilización. Muy bien, ¿en cuál de las siguientes patologías pensaría? ¿En una monoartritis por espondiloartritis? ¿En una artrosis de rodillas? ¿En una artritis reumatoidea temprana? ¿O finalmente en una artritis psoriásica? Bueno, vamos al último caso, el caso clínico número 8. Y esta es una paciente de 27 años de edad con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico que consulta porque la paciente deseaba embarazarse. Entonces, nos venía a pedir a nosotros una opinión. ¿Puedo embarazarme o no puedo embarazarme? Y ustedes saben que cuando una paciente con lupus
pueden ocurrir dos cosas, dos preguntas. Una, uno preguntarse qué le pasa a la paciente cuando se embaraza, qué le pasa con su enfermedad y qué le pasa al bebé o al feto en una paciente lúpica. O sea, son dos aspectos que hay que tener en cuenta. ¿En qué se fijaría para no aconsejar el embarazo en esta paciente? Si tiene poliartritis no erosiva, si tiene caída fácil del cabello, si tiene compromiso renal en actividad, o por último, si tiene tres cosas: rash facial, úlceras orales y caída fácil del cabello. Bueno, espero que esta presentación los haya ayudado a pensar, a tener mayor conocimiento, y eso los va a ayudar seguramente a entender mejor las patologías reumáticas, cómo encararlas, cómo reconocerlas y cómo tratarlas. Muchísimas gracias.